Estoy tan contenta de poder estar aquí para la enseñanza de la lección 7. Mi nombre es Angélica y soy parte de las clases de BSF en español. Como tú, acabamos de terminar de hacer el primero de los mini estudios sobre las cartas a las iglesias. Si tú fuiste una de las personas que te uniste a uno de los grupos, bienvenida. Sigamos invitando a más personas. Hace casi 5 años que veo crecer los grupos de BSF en español. Es tan emocionante ver cómo Dios hace que colombianas que viven en Arabia se conecten con una líder argentina que vive en Texas. O que mi mamá en México y mi hermana en Alemania estén en la misma clase y que sus conversaciones ahora estén centradas en lo que están aprendiendo. Que tengamos un grupo en Panamá presencial con una líder boliviana que conoció en Oman de BSF. Además, ahora estamos viendo que muchas personas que su primer idioma no es el español se unen a nuestras clases para practicar el idioma y conocer más de nuestras culturas. Lo hermoso es que todas estamos unidas por el Espíritu de Dios para la honra de Dios. A mí me motiva grandemente el escuchar tantas historias personales de la fidelidad de Dios en nuestros grupos, de su gran amor y provisión para cada una de nosotras en el rincón del mundo donde nos encontramos. Si eres nueva en BSF, te has dado cuenta que cada semana que pasa te sientes más en confianza con tu nuevo grupo y tu líder. Una hermandad se empieza a dar, nos interesamos más por nuestras compañeras, empezamos a conocerlas mejor, nos importa lo que pasa en sus vidas. Te sorprende quizá el deseo que ahora tienes de pasar tiempo a solas con Dios contestando tus preguntas, de la curiosidad que tienes de las respuestas de otras personas durante la discusión, de querer oír más de una vez la enseñanza y asombrarte de cómo las notas te motivan a aplicar lo que estás aprendiendo. Solo Dios. No es casualidad de que hoy estés aquí. Dios te ama y tiene un plan para ti y para cada una de nosotras. Dios unifica y edifica a su pueblo escogido para su gloria. Y esto es lo que vamos a ver en esta lección. Pero antes vamos a orar. Amoroso Padre, tú que derramas tu misericordia nueva cada mañana en cada una de nosotras, tú que quieres que todos se salven y nos preparas una morada para estar contigo por siempre. Te agradecemos porque por gracia nos has llamado y hoy al creer en tu Hijo tenemos un lugar en tu mesa. Ayúdanos, Padre, a compartir el privilegio de poder acercarnos a tu trono. Tú sabes la situación de cada una de estas mis hermanas y lo que cada una necesita. Danos tu paz y tu sabiduría, pero sobre todo ayúdanos a depender y a confiar en ti. Que podamos escuchar lo que tienes para cada una de nosotras, que lo pongamos a tu servicio y solo para tu gloria. Amén y amén. Como les decía, en esta enseñanza vamos a ver que Dios unifica y edifica a su pueblo. Este pueblo fue escogido por su gloria y lo vamos a ver en dos divisiones: pueblo escogido y amado de Dios y pueblo unido y edificado por un mismo espíritu. Nos vamos a enfocar en 3 libros de la Biblia. Hechos, capítulo 2, escrito por Lucas, un discípulo del apóstol Pablo. Romanos, capítulo 11 y Efesios, capítulo 4, ambos escritos por el apóstol Pablo. ¿Y por qué no estamos estudiando Apocalipsis? A lo largo de nuestro estudio del Apocalipsis, tendremos lecciones como esta que utilizan otros pasajes de la Biblia para poder desarrollar temas básicos. Esta semana estamos estudiando el tema del plan de Dios para su pueblo. Y la próxima semana nos vamos a centrar en el tema del reino de Dios. El pueblo de Dios y el reino de Dios son temas centrales en la Biblia y veremos su cumplimiento y realización en el libro de Apocalipsis. En el mini estudio de la semana pasada vimos cómo por medio de Juan
Jesús envió cartas a 7 iglesias. ¿Cómo nacieron estas iglesias? Estas comunidades de personas que creían en el Evangelio. Muy parecido a la forma en la que tú viniste a creer en Jesús. Alguien les dijo, alguien los instruyó y el Espíritu Santo les abrió el entendimiento y creyeron. Y para eso Dios usó en el principio al pueblo judío. El plan de Dios no ha cambiado. El pueblo de Dios se unió con la iglesia y se convierte en su cuerpo, con a la cabeza Cristo, que nos da admisión en su reino. Hablemos pues de este pueblo escogido y amado de Dios. Como mencioné al principio, tu grupo de BSF seguramente es muy diverso. Todas las edades, las culturas, las educaciones. Y no voy a hablar de los acentos y de la manera en la que decimos las cosas. Tú eres distinta a cada una de tus compañeras. Tu historia es única, la situación que atraviesas y cómo la afrontas. Y sin embargo, Dios. A Dios. Eso es lo que tenemos todas en común, y no solo con estas mujeres con las que estudias Apocalipsis este año. Es lo que tienes en común con los demás seguidores de Jesús, los creyentes en las iglesias, los apóstoles, los profetas, los jueces, David, Moisés, los hijos de Jacob, Abraham, Noé, hasta llegar al principio con Adán y Eva. Dios es nuestro común denominador. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. ¿Cómo se unió el pueblo de Dios con la iglesia de Dios? La Biblia nos da la respuesta. La Biblia narra la historia de amor de Dios con su pueblo. Empezando desde el principio, Dios ya tenía trazado su plan al crear a Adán y Eva. Él ya sabía que se iban a rebelar y querrían gobernarse a sí mismos. A eso le llamamos la caída, que trajo la maldición del pecado y la muerte sobre toda la humanidad. Pero a Dios esto no lo tomó por sorpresa, nos conoce íntimamente y sabe lo que necesitamos. Desde el principio la humanidad se ha dividido en 2 bandos, el pueblo de Dios y los habitantes de la tierra. Todas las personas son creadas por Dios, pero no todas son hijos de Dios. Dios desde el principio en Génesis nos da la esperanza de que la simiente de Eva aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta le muerde el talón. La simiente es Jesús, la serpiente es el pecado y la mordida es la cruz. ¿Y cómo sabemos esto? Porque a través de la Biblia lo vemos confirmado con sus diferentes personajes. En Génesis 15:5, Dios escoge a Abraham y le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. En Génesis 28, Dios le da a Jacob, uno de los nietos de Abraham, la promesa de que él será su Dios y lo proveerá. De él nacen las 12 tribus de Israel. Dios eligió esta nación, la nación de Israel, no porque fueran dignos, sino para expresar su gracia y llevar adelante su plan para redimir lo que el pecado había robado a la humanidad. Pasan 14 generaciones de Abraham al rey David, que viene de la tribu de Judá. Dios a él le revela en 2 de Samuel 7:16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Y le da una visión de Jesucristo. Pasan otras 14 generaciones y cómo lo estudiamos en el pueblo dividido y lo predijo el rey David. Pocos seguían a Dios y por eso Dios permitió que fueran exiliados a Babilonia. Después de este exilio pasan otras 14 generaciones y llegamos al nacimiento de Jesús, descendiente de la tribu de Judá, como se lo había prometido Dios a David. Y Mateo, capítulo 1, lo comprueba con la genealogía de Jesús. Dios protege a su pueblo y confirma su plan. Cumpliendo Jesús con su nacimiento, vida, muerte y resurrección más de 300 profecías del Antiguo Testamento, confirmando que Él es el Mesías, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Jesús restaura la comunión con Dios que el pecado había corrompido. Jesús durante su ministerio discipula a 12 hombres,
11 de ellos están unidos en Pentecostés. Esto fue una vista panorámica rapidísima de la historia de Israel, el pueblo escogido de Dios, y de cómo el plan de Dios se cumple. Ahora sí, abran sus Biblias a Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo el pueblo de Dios se une a la iglesia de Dios para convertirse en el cuerpo de Cristo, con Jesús a su cabeza por el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2:1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. El Pentecostés judío celebraba la entrega de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Pentecostés significaba en griego 50. Me llamó mucho la atención que eran 50 días de la Pascua del Cordero, el Festival de la Libertad, cuando Dios liberó a los hebreos, otro nombre para la nación de Israel, y los judíos de su esclavitud en Egipto. ¡Qué hermoso! Que Dios escogió esta fiesta exactamente para que nosotros los creyentes celebremos 50 días después de la crucifixión de nuestro Cordero Jesús, el Pentecostés, que para nosotros simboliza que la ley ahora está escrita en nuestros corazones gracias a la llegada y permanencia del Espíritu Santo. Versículo 4 nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Los judíos que estaban ahí para la celebración se quedaron pasmados porque cada uno podía escuchar su propio idioma. No solo había judíos de todas las regiones, había gente convertida al judaísmo y árabes. Todos por igual oían proclamar en su propia lengua las maravillas de Dios. Unos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Pedro les explica que lo que anunció el profeta Joel, que Dios está derramando su espíritu, que vamos a ver prodigios tanto en el cielo como en la tierra, que su espíritu está derramado sobre todo ser humano y profetizarán y tendrán visiones. Y lo más importante, en el versículo 21 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El profeta Joel lo dijo en el Antiguo Testamento y ahora lo vemos reafirmado en el Nuevo Testamento. La bendición de ser el pueblo de Dios ya no solo es para el pueblo judío. La invitación se hace a todas las personas que tengan fe en Dios. Pablo prosigue compartiendo el Evangelio en los versos 22 y 24. Nos habla de Jesús de Nazaret, de su vida, la parte que todos tenemos en su muerte y su resurrección. Pone de testigo al rey David de la veracidad de Jesús como el Mesías. En el verso 36 nos dice, por tanto, que todo Israel esté bien seguro que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versos 38 y 39 dice, arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. La Biblia siempre está centrada en Jesús. Hechos 2 nos habla del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Dios envió a su propio Espíritu para que habitara en su pueblo, dándole el poder de vivir para Él y de compartir sus buenas nuevas con el mundo. Para que el pueblo de Dios realice sus obras por medio del Espíritu Santo, que transforma y capacita a todo aquel que confía en Cristo. Pablo nos dice que todo el que invoque al Señor será salvo. Nos da el Evangelio, nos dice que todos somos pecadores, pero que la promesa es para todos y que se le dará a todos los que Dios llame. ¿Y a quién llama Dios? Este es un misterio, el misterio de la elección. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tú puedes entender el Evangelio por fe y aceptar a Jesús como tu Salvador cuando a la mayoría de la gente no le interesa ni siquiera saber de Dios? Con la ayuda de Romanos 11 hablaremos un poco de cómo elige Dios a su pueblo y del misterio de la elección. ¿A quién elige Dios?
¿Y cómo influye nuestra elección en todo esto? La Biblia aborda estas preguntas, pero no las explica plenamente. La escritura incluye misterios que reflejan la infinita sabiduría de Dios, que tanto supera nuestra limitada comprensión. Si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, tú eres parte del diverso pueblo escogido llamado de Dios. Esto te hace hermana de Cristo y heredera con Él de su reino. En tus peores días, Dios está loco de amor por ti. Jesús dio su vida por ti. ¿Sientes ese gozo tan grande por tener tal privilegio, por ser parte de la familia de Dios? En Romanos 11, Pablo nos recuerda que fuimos escogidos por gracia, no por obras. ¿Y entonces qué pasa con los judíos? A partir de Pentecostés e incluso ahora, la iglesia de Cristo es más gentil, personas que no son judías, que judía. Y surge una pregunta seria. ¿Rechazó Dios a Israel? ¿Ha terminado él con la nación que originalmente llamó como su pueblo? Romanos 11:5 nos dice, así también, en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Ahora bien, todo el pueblo de Dios es escogido por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Nadie puede ganarse su salvación. Pablo entendió que el plan eterno de Dios para redimir a las personas del pecado y la muerte incorpora una verdad maravillosa que revela el corazón de gracia y misericordia de Dios. Dios siendo la raíz de la que habla en Romanos 11. Si estás alimentándote de esa raíz, serás como la raíz. ¿Es tu decisión? Y no. La mejor manera en la que yo la puedo explicar esta doctrina es como la explicaba Miss Johnson, la fundadora de BSF. Imagínate que hay una iglesia que tiene un gran letrero sobre las puertas que dice, todos son bienvenidos a entrar. Gente creyente como tú y como yo, a todos los que pasan las invitamos a entrar a conocer a Dios, a confiar en el perdón que recibimos al proclamar a Jesús como Salvador. Les damos nuestro testimonio, las amamos queriendo compartir el cambio de vida que hemos experimentado. Algunas personas escuchan pacientes, otras nos importan y pasan de largo para ser detenidas más adelante por otro creyente que quizá pueda retener su atención. Algunas dicen que es exactamente lo que estaban esperando y entran corriendo a la iglesia, mientras que otras hacen muchas preguntas. Otras simplemente te dicen que no tienen tiempo. Llega el momento en que suenan las campanas y suenan las trompetas para que todo el que vaya a entrar entre. Y ahí estamos los creyentes dentro de la iglesia. Y al cerrarse las puertas vemos un gran letrero que dice sobre la puerta, tú fuiste escogida. Qué gran misterio, qué gran regalo, qué gran responsabilidad. La soberanía de Dios al elegir personas para ser salvas no niega la responsabilidad de nadie de volverse a Cristo en fe. Dios extiende su oferta de salvación a todos y elige a aquellos que confían en Cristo. Esto nos lleva a nuestro primer principio. Dios, por gracia, concede a todos los creyentes ciudadanía en su pueblo. Dios, por gracia, concede a todos los creyentes ciudadanía en su pueblo. Desde el principio, el plan de Dios no ha cambiado. El pueblo de Dios, la nación de Israel, se unió con la iglesia y se convierte en su cuerpo con la cabeza Cristo y nos lleva a su reino. Dios, por gracia, concede a todos los creyentes, por diversos que sean, a ser parte del pueblo de Dios, a ser representantes de su iglesia. Veamos ahora nuestra segunda división. Pueblo unido y edificado por un mismo espíritu. Dios, a lo largo de su historia con los judíos, mostró su amor y su poder a los habitantes de la tierra, incluyendo a muchas personas que no eran judías, como Rahab, que ayudó a los espías en Jericó, Ruth, la moabita, que se convirtió en la bisabuela del rey David, a la samaritana, a la que Jesús por primera vez revela que Él es el Mesías.
El regalo de salvación de Dios a todos los pueblos es cada vez más claro a medida que se desarrolla la historia bíblica. En Efesios 4 aprenderemos cómo desde el principio Dios iba a unificar a su pueblo diverso, uniéndolos con una misma misión específica. Las cartas de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 nos revelan esa visión de Dios, de una unidad orgánica, no forzada, aunque cada una de estas congregaciones se enfrentaban a situaciones y retos muy diversos. Jesús las llamó a un compromiso firme. Algunas toleraban el pecado y la falsa doctrina, otras estaban sufriendo, pero todas se necesitaban mutuamente y tenían algo que aportar para el bien común. Mientras estudiamos el resto de Apocalipsis, es fundamental que reconozcamos la unidad de todo el pueblo de Dios. Las preguntas de esta semana en la sección de Efesios nos desafían a pensar cómo los cristianos, aunque todos muy distintos, vivían unidos como la Iglesia de Cristo. Vamos a ver dos maneras específicas. Una, que aunque somos muy diferentes, estamos unidos por gracia en una misma misión. Y la segunda, que al participar en su misión, Dios nos santifica, es decir, nos hace parecernos más y más a Él, utilizando para esto el resto del cuerpo de Dios. Leamos en Efesios 4:1, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios? O sea, ¿cómo debemos de vivir tú y yo? Dice, dignos de nuestra vocación. La vocación a la que se refiere Pablo es el llamamiento. Es ese hecho sorprendente. Dios llama. Debemos de comportarnos como los miembros que somos de Cristo. Dice el versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Nos llama a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cuál es nuestra vocación entonces? Unidos, seguir el ejemplo de Jesús. No sé tú, pero yo solo en el poder del Espíritu Santo puedo ser realmente humilde y amable, paciente, tolerante, amorosa y sentir la paz de Dios en el proceso. Me sorprende que, aunque somos diferentes, estamos unidos por gracia en una misma misión. ¿Y cómo ejercemos esta vocación individualmente y en conjunto con el pueblo de Dios? En el versículo 11 nos dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme en la plena estatura de Cristo. Lo vemos con los personajes de la Biblia. No eran perfectos y sin embargo Dios los llamó y ellos, aunque con pecado y equivocaciones, se vieron dignos de su llamado. Por eso Dios llama a Abraham su amigo, a Jacob Israel, el que prevalece, a David un hombre conforme a su corazón, y a los discípulos sus hermanos y sus amigos. ¿Cómo un mentiroso, un manipulador, un asesino y un grupo de pescadores pueden ser dignos del llamado de Dios? Solo al ser redimidos por Dios. Ni ellos, ni nosotras lo podemos hacer esforzándonos por ser mejores. Lo hacemos solo por el Espíritu de Dios. El Evangelio no solo nos salva, sino que nos impulsa como pueblo suyo. Somos un solo cuerpo marcado y fortalecido por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. En esta diversidad nos reunimos en unidad en torno a un Señor, nuestro Salvador.
Cumplir nuestra misión requiere este tipo de unidad. No se trata de un esfuerzo humano, sino de la obra misteriosa y maravillosa de Dios mismo a través de su Espíritu. Al participar en su misión, Dios nos santifica, es decir, nos hace parecernos más a Él. ¿Cómo es esto posible? Veamos qué nos hace falta para cumplir y madurar la misión que Dios nos encomienda. Cambiar de ropa, o mejor dicho, cambiar de nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Esto requiere un nuevo yo. En otras palabras, el Espíritu Santo debe crear una nueva vida dentro de ti y de mí, de dentro hacia afuera, que nos permita amar lo que Dios ama, para pasar de ser personas nuevas, pero únicas, transformadas para bien, desechando las mentiras del mundo y manteniéndonos firmes en la verdad de Dios. ¿Has experimentado la nueva vida de Dios brotando dentro de ti? ¿Cómo notas el cambio de esta nueva vida y de este nuevo yo? En los últimos versículos de este capítulo, Dios nos llama a relacionarnos con los demás creyentes de una manera nueva, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro consejero y guía. Ha de dejar de decir y creer mentiras, a hablar la verdad, a reconocer nuestra unidad en Cristo, a manejar nuestra ira contra los demás de la mejor manera, a no adjudicarnos lo que no nos pertenece, no solo en lo material, pero en todos los aspectos. Nos motiva a compartir lo que tenemos con otros, poner fin a las conversaciones malsanas, dedicar nuestras palabras a edificar a los demás, reconociendo su valor a los ojos de Dios. Al final dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. ¡Wow! Esto significa que como embajadoras del reino nos comportemos como tal. Antes de que digas no puedo, confía en Dios para realizar este trabajo de santificación en tu vida. El pueblo de Dios es su tesoro y un día el pueblo de Dios se reunirá alrededor de su trono. Cantaremos sus alabanzas por la eternidad. La victoria de Dios es segura. El principio es Dios por gracia nos permite a su pueblo participar en su plan de salvación. Gracias, Padre. Tú nos has llamado a vivir como tus hijos, como tu pueblo. Te agradecemos, Señor, que nos has permitido oír esta enseñanza el día de hoy, que nos permites estar en esta lección, que nos das tu espíritu. Te pedimos, Señor, que nos llenes y nos dejes oír tu mandato, tu llamamiento. Te lo agradecemos, Señor. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. No faltes.